Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales. En esta ocasión tengo el placer de que me acompañe un conocido ya de antaño. La primera vez que lo vi fue en Pangborn. Iba caminando muy tímidamente por ahí, por los boots, ahí, Ujú. y pues de ahí a lo que es ahora, pues es increíble el proceso que ha tenido. Él es Carlos Gómez Corona, ingeniero en alimentos por parte de la Ibero. Él tiene una maestría en investigación sensorial del consumidor por parte de la Universidad de Borgoña, en Francia, y un doctorado en investigación del consumidor mediante una colaboración entre la UAM México, la Universidad de Borgoña y el IL. Es director de investigación sensorial y del consumidor en Firmenich, donde es líder de un grupo interdisciplinario que trabaja con investigación sensorial y del consumidor en toda América Latina, donde se enfoca en la... Bueno, ahora me mudé Ah, ya, porque es la oposición cierto, global, sí. Estaba en cierto. América Latina, pero sí. Ahora eres global, mira. Sí, pero sí estaba en América Latina hasta hace 2 meses. Perfecto, entonces, bueno, ya es global. Por cierto, él ya no está aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahorita llegamos a ese punto, pero bueno, está en Francia y gracias por la precisión. Es apasionado de la lectura, de la cerveza artesanal y bueno, del mezcal. Entonces, pues Carlos, muchísimas gracias. Bienvenido a Diálogos Sensoriales. Gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos, bueno, ya aprovechando este cambio, ¿cómo fue mudarte otra vez a Francia? Pues ahora es un poco más complejo por el coronavirus, pero digamos, había un plan ya desde hace algunos meses. Fue una promoción para mí, entonces yo estaba a cargo de Latinoamérica y entonces me mudé a Francia para una posición de global para estudios con consumidor también. Entonces es algo un poco más proactivo y me dedico a proyectos globales. Em, y la posición empezó hace algunos meses, pero bueno, yo me mudé físicamente a Francia el 25 de octubre, fue mi primer día acá. Entonces, pues nada, o sea, sí es un poco más complejo porque consulados están cerrados y anteriormente nos pedían una prueba, bueno, todavía la piden, una prueba de PCR para que puedas entrar. Entonces, pues son ciertas complicaciones porque si das positivo, entonces pues tienes que atrasar tu viaje hasta que des negativo a la prueba de PCR. Y entonces es un poco más complicado. Y cuando llegué aquí, que fue el 25 de octubre, estuvimos en París una semana de manera normal, yo diría, y después comenzamos con confinamiento de nuevo. Entonces una semana después me tocó el confinamiento y pues nada, entonces es una manera pues diferente de entrar a un nuevo trabajo, pero pues todos los que se están cambiando de trabajo ahora les toca similar, o sea, pues todo en línea. Claro, wow. Y aprovechando esta parte de línea, ¿cómo fue o cómo es ahora tu actividad? Vaya, de manera general me refiero, en la parte de estudios con consumidor, ¿ha cambiado mucho? ¿Ha cambiado poco? En la parte de analítico. Pues yo creo que digamos, el principal cambio es como es una posición en donde tengo que ver diferentes países. En América Latina, nosotros hacíamos, digamos, estudios en América Latina y hacemos los estudios, yo diría uno de casi, la mayoría de las empresas lo hace como mucho en Brasil, mucho en México y después un poco menos en, en otros países como Colombia, Perú, Argentina. Y cuando yo estaba en Latinoamérica era muy interesante comparar los resultados, pero principalmente teníamos como, pues, ves diferencias en un poquito en Perú y Colombia, pero bueno, no son diferencias como abismales y siempre veíamos diferencias más grandes Brasil versus otros países, pero es una tendencia que ves casi siempre, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así para nosotros era muy importante, bueno, importante, era muy interesante, digamos, ver las diferencias, en Brasil ver las diferencias entre nordeste y sudeste. Y acá lo diferente es que, bueno, pues como ya no es Latinoamérica, pues ya son países, son múltiples países y comenzar a hacer estudios, no sé, en Asia, en Turquía, no sé, en múltiples países en Europa. Yo creo que eso es lo que mudó principalmente.
Em, entonces, pues la complejidad ahora es tradúcete el cuestionario a 15 Claro. idiomas. Pero bueno, ahora estoy estudiando italiano, pero hacemos pocos estudios en Italia, entonces no me sirve tanto. Ok, Pero ya, yo ya, diría ya que eso será. es lo principal que mudó los países y Mm. pues el tipo de estudios, tenemos un poquito más de tiempo, entonces, pero bueno, yo diría que es eso, digamos, a priori. Lo demás es lo mismo, ¿no? Como metodologías cual y cuanti para estudios con consumidor, Ujú. con objetivos un poco diferentes, pero es algo similar. Ok, ok. Oye, ¿cómo empieza Carlos Corona, perdóname, Carlos Gómez en sensorial? ¿Por qué decides sensorial? Pues yo no conocía sensorial los primeros semestres de la universidad. En la Ibero sí teníamos una clase sensorial porque por ahí luego no todos tienen, no todas las universidades en México no todos tienen sensorial, los que estudian como algo tipo ingeniería de alimentos. Entonces ahí, bueno, empecé con clases de sensorial, me gustó y después tenía un profesor en la Ibero, que él hizo el doctorado en la misma universidad, en la Universidad de Borgoña. Y entonces él me dijo, ay, mi universidad era muy buena en sensorial, me dijo, te voy a pasar el contacto. Entonces me pasó el contacto y ya, entonces todo está en francés bueno, o sea, como comencé a ver la información y ahí, digamos, me interesó mucho la maestría y casi acababa de salir de la Ibero. Pero bueno, mi primer contacto fue en la universidad. Después, cuando yo comencé a trabajar, en esa época se llamaba Kraft Foods, ahora ya cambio de nombre. Pero bueno, cuando yo estaba en Kraft, yo estaba en la parte de desarrollo para galletas y veíamos muy poquito de sensorial. Kraft tenía grandes centros como de sensorial en muchos lados del mundo. México no era el caso. Ahora es diferente porque, bueno, la empresa cuando después cambió de nombre tiene varios centros grandes de sensorial y tiene muchas personas que se dedican a eso en México. Pero bueno, cuando yo estaba no era el caso. Y bueno, ahí decidí renunciar a Kraft para hacer la maestría, donde me había dicho mi profesor de la Ibero, pero como era todo en francés, entonces tuve que ser un poco paciente y aprender primero francés. Entonces estuve estudiando 3 años en francés. Al segundo año viajé para conocer la universidad y tener una entrevista con las profesoras que estaban a cargo de la maestría y ya yo diría que lo que realmente, donde yo aprendí sensorial fue en la Universidad de Borgoña. Ok. Y ya, pues entonces ya me quedé en sensorial para siempre. Bueno, consumidor, siempre me he dedicado un poco más a un poquito más consumidor que sensorial. Algo en este proceso que igual te llevó a internacionalizarte después de la maestría, también fue este paper, ¿no? Que participó en este Pangborn que menciono, donde fuiste ganador, ¿no? Ganador de la beca. Sí, cuando yo después, digamos, hice la maestría, regresé a México a hacer la estancia, hice la estancia en PepsiCo, que también, como desde hace muchos años, tiene un área de sensorial y consumidor grande en varios lados del mundo. Entonces regresé y empecé a trabajar ahí. Después, lo que yo hice fue, renuncié en PepsiCo para hacer mi doctorado. Ujú. Pero bueno, ahí no quería volver a renunciar y irme a Francia y etcétera. Entonces me quedé en México, pero con una colaboración con Francia y ahí empezamos a hacer, digamos, varios estudios y en el 2000, y creo que fue 2016, sí, fue cuando me dieron la beca esta, tiene un nombre largo de Rosemary Pangborn Sensory Scholarship. em, sí, de eso fue muy bueno para mi doctorado porque honestamente en las universidades en México hay muy poco presupuesto. Entonces, si yo hubiera querido hacer múltiples estudios, ir a múltiples congresos, hubiera sido imposible. Y ese fondo es algo muy chistoso porque ese fondo se lo depositan al estudiante. Entonces, digamos, es pública la información, son $15,000. Te ganas $15,000 que pues no lo puedes usar más que para cosas de tu doctorado Ujú. y
es un fondo manejado por la Universidad de Purdue en Estados Unidos, entonces hay muchas personas, diría que la mayoría de las personas que se lo ganan son de Estados Unidos, tal vez porque son los que más aplican, y hay pocos eh, que hemos ido de otros países. Gastón también, Ujú. Gastón se lo ganó cuando era joven estudiante, también se lo ganó, y bueno, eso te lo depositan en tu cuenta y ya tú bueno, justificas lo que estás haciendo, ¿no? De gasté tanto para este estudio, gasté tanto para, yo lo usaba mucho para congresos, entonces eso me permitía viajar y al congreso exponer los resultados y muchas veces tomaba París como el aeropuerto para viajar y aquí veía a mi directora de tesis, a Dominique Valentin, y la verdad es que eso me permitió ser mucho más independiente y hacer un doctorado que yo no hubiera podido haber hecho con presupuesto solamente de la universidad. ¿Y cómo te enteraste de esa beca? O sea, ¿fue igual por el website o cómo supiste? Pues antes se publicaba en Food Quality and Preference, se Ujú. publicaba como en la parte como de noticias y eventos, decían, se abrió la vacante para este, la beca de Rosemary, Pangborn, bla, bla. El link de la Universidad de Purdue también, o sea, está habilitado y en algunos lugares lo publican. Este, por ejemplo, en el Pangborn no, tal vez deberían. Sí, sí, lo pregunto porque, bueno, es un gran logro, muchas felicidades, en realidad, como justo lo Gracias. mencionas, esta parte de fuera de Estados Unidos hay muy pocas personas. Esto creo que da pie para que en México pues, se siga investigando, ¿no? O sea, creo que es muy poquito lo que hacemos en general como país, pero hay que impulsarlo un poquito más, ¿no? O sea, vaya, sí se puede, ¿no? El típico sí se puede, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Pues no hay una tradición en México para sensorial y consumidor. Ujú. Se podría construir, pero yo creo que hay oportunidad para hacer muchas cosas. Entonces, la UAM ha concentrado los últimos años, yo diría que muchos estudiantes, Ujú. em, como el doctorado de la UAM está dentro de un doctorado en biotecnología, entonces se acaba haciendo como un poco, o sea, investigaciones que las acabas pegando como con tus primos del que hace química o el que hace biotecnología, pero en mi caso no. Algo bueno de la UAM, yo creo es que son muy flexibles, entonces em, estábamos haciendo un trabajo de consumidor para una maestría que pues técnicamente es un doctorado, técnicamente es biotecnología, pero bueno, como sensorial está dentro de alimentos, los de alimentos están en el doctorado grande que es biotecnología, es bueno, por consecuencia los de sensorial también. Y aunque yo no hacía nada de biotecnología, em, bueno, algo por lo que decidí trabajar con cerveza es Ajá. porque los biotecnólogos fermentaban ahí su cerveza. Entonces, era el único punto de contacto que yo tenía con mis primos estudiantes De biotecnología. biotecnólogos. Pero creo que la UAM, como es muy flexible, ha tenido esa posibilidad de tener más estudiantes que se dedican a cosas que no son 100% biotecnología y les da un espacio en las líneas de investigación de esencial y consumidor, algo que no hace otras universidades como una universidad muy grande en México, Ajá. que hay muchos alumnos de licenciatura este, que se forman en sensorial, pero no hay un posgrado que los pueda recibir. Claro, sí está, como que falta esa parte, ¿no? Cierto. Sí, falta, y entonces acaban siempre metidos como haciendo cosas de química. Entonces, yo creo que otra oportunidad es dejar a un lado a los químicos y irnos hacia otras facultades que son un poco más flexibles, sobre todo para alguien que se dedica a consumidor. Entonces, bueno, en la UAM también no es comercial UAM, pero la, la UAM sí es muy abierta a como colaboraciones. Entonces, la UAM tiene, yo ahí colaboré mucho con una investigadora que ella estaba en el departamento de psicología social, que es de los pocos departamentos grandes de psicología social, y pues bueno, ella como muy también abierta a tener colaboraciones de consumidor, aunque ellos se dedicaban a violencia, migración, pero la perspectiva de psicología social es muy útil para consumidor. Claro.
Sí, más ahorita, ¿no? Porque sí, esta cuestión de interacción o de inclusión con otras áreas Mm, es algo importante para el mismo sensorial. Totalmente de sí, acuerdo. sí, mi consejo es dejemos a los químicos y los que nos dedicamos a consumidor, pues busquemos en otras posgrados. Sí, pues algo se está moviendo por ahí, entonces pues ojalá y pronto aterrice esa parte, ¿no? Sí, de entrada el próximo Senslatam comercial va a ser en Exacto. México, Ajá. entonces, pues yo diría que es como, bueno, fue el primer Congreso Esencial y Consumidor que teníamos en América Latina. Hace algunos años se hizo, a mí no me tocó lo del Sensiber, que Sensible. se hizo en varios países y por varios años, pero bueno, dejó em, de tener, bueno, más fechas para congresos. Y entonces la idea con este Senslatam que acaba de pasar, que estuvo muy enfocado en Latinoamérica, con investigadores de Latinoamérica, es, pues nada, es tener otro congreso similar a los que se tienen en otras partes del mundo, Mm. pero pues dedicados a Latinoamérica. Entonces, ese congreso va a ser en 2022 a final de año. Ojalá y sea presencial. Ojalá, pues sí, si no hay coronavirus y estamos todos vacunaditos, sería en Mérida en 2022. Sí, sí, eso es un evento muy padre. Como dijiste bueno, finales del año pasado, que fue el de Brasil en línea, Ujú. sí rompió un poquito los esquemas, ¿no? Por la parte de un congreso en línea, muy padre. Y, y vaya, sí viene a cambiar un poquito la cuestión, como dices, de Sensiber. Sensiber era más incluyendo a Iberoamérica, incluyendo España, incluyendo Portugal. Y Ah, eso ahora no es sabía. totalmente Latinoamérica. Entonces, Sí, es sí, súper. yo creo que había muchos congresos que eran como Iberoamérica, que yo siento que ahora no tiene, em, ah, no es tan lógico, yo creo que para las generaciones más jóvenes, donde todos los congresos son un poco más como regionales. Sí, Entonces, había esa propuesta cuando se hizo la reunión en Sensometrics en Uruguay. y varios de nosotros empujamos como, pues mejor veamos hacia algo hacia Latinoamérica y hay muchísimas personas trabajando en sensorial. Obviamente hubo más personas de Brasil por el Congreso, pero bueno, también es un país mucho más grande y ellos tienen muchas personas que se dedican tal vez más a cuidado personal, cuidado del hogar. Entonces, toda esa industria tiene muchas personas que hacen sensorial. Eh, Toda la parte de industria, o sea, cosmética, bueno, y también incluyendo, por ejemplo, fragancias. Hay muchísimas personas en Brasil que se dedican a sensorial, más las personas de alimentos. Entonces, pues es suficiente para tener un buen congreso. Sí, hubo un poquito más de 500 personas, entonces, híjole, yo creo que sí hay un muy buen empuje, ¿no? Sí. Fueron muchísimos. Nosotros no pensábamos que fuera a haber tantos. Me parece que la meta eran como 300, creo que 330 era la meta, más o menos. Sí, creo que también que fuera en línea ayudó bastante, ¿no? Porque esa barrera del viaje a Claro. veces pues, impide muchas cosas. Pero Mm, bueno, esperemos el de que sea presencial 2 años, ¿no? Bueno, el año que entra. esperemos a Mérida, sí, sí. Y bueno, eso creo que puede hacer para que, yo siento que la industria está más vinculada, en Latinoamérica. Y hablando específicamente de México, siento que la industria está más vinculada entre sí que la academia, ahora que lo pienso, porque personas que me han escrito personas para decirme que están interesados en como en el comité organizador o formar parte de Eurosense, Ujú. eh, y las dos personas que me han escrito son De de Sense Latam, ¿no? industria, del Sense Latam, sí, no sé qué Sí, dije, del Sense Eurosense. Latam. Ah, También. no, Eurosense no. Del Sense Latam, perdón, Sí. fueron de la industria, una persona de la academia. Entonces, yo creo que la academia tiene que ser un poco más, tiene que estar más presente. Sí, Sería bueno. ojalá, eso sí es importante porque ese vínculo academia-industria tiene que fortalecerse. Sí, sí, concuerdo contigo con que se ha unido recientemente la industria,
Pero Ujú. antes era cada quien por su lado, ¿no? Era así, no te presto mi información y es tuya, etcétera. Eso ha cambiado afortunadamente, ¿no? Sí, eso está bien. Muy bien. Oye, en la parte bueno, vamos a cambiar un poquito ya a la parte de metodologías y demás. ¿Qué es la parte que más te ha costado trabajar en sensorial? La parte analítica, la parte efectiva. eh, Mm, yo creo, no sé, estoy pensando. Sensorial, metodologías en sensorial, yo creo que no, porque la verdad es que la universidad, la maestría de la Universidad de Borgoña es una maravilla. Entonces, quienes puedan estudiar, estudien ahí, pero es en francés. Es muy enfocada, yo creo que está dividida como en tres, o sea, un bloque grande de sensorial y sensorial puro, ¿no? Así de, y las pruebas de detección de señal y las triangulares y por qué la triangular y mucha teoría al respecto, muy bueno, o sea, clases de perfil sensorial, hicimos 1 millón de clases, análisis, entonces, muy a la forma francesa, yo creo, Ujú, de cuál es el enfoque que le dan hacia perfiles sensoriales, pero bueno, muy estadística, etcétera, ¿no? Entonces, eso está bien, ese fue el bloque uno. ujú. Bloque 2 sería como consumidor, entonces, mucho de consumidor, y quien nos dio más consumidor fue mi directora de tesis, que ella es psicóloga cognitiva, entonces, un enfoque diferente. Y el tercer bloque era estadística, entonces teníamos mucha estadística lineal, cosas de ANOVA y así, y mucha estadística multivariada que yo en mi vida había visto, y me Qué pareció muy miedo, ¿no? interesante. Sí. Entonces, eso fue bueno. Entonces, metodología sensorial, yo diría que no. Con consumidor, pues no. Yo creo que lo que me costó un poco más de tiempo fueron tal vez metodologías cualitativas, Ujú. como, pero un poco tal vez más innovadoras, ¿no? O sea, salir del focus group. Entonces, entender bien cómo hacer etnografías, cómo analizar, y yo creo que el análisis cualitativo, em, las personas que hacen sensorial y trabajan en consumidor, que son del mundo de ingeniería de alimentos, analizan pésimo. Entonces, Ups. cuentan número de muestras que quedaron en primer lugar, que en segundo lugar, que en tercer lugar. Entonces se hacen rankings. Entonces cuantificamos los estudios quali. Eso creo que es lo que a mí más me costó trabajo. Y hace poco tomamos un curso de metodologías cualitativas innovadoras con un consultor en Bélgica, y hay muchísimas cosas que hacer en el mundo quali para salir del focus group. Sí, Tal vez no, eso es lo que más me costó tiempo para tener esa información. sí, caray. No, y esto avanza rápidamente, ¿no? Yo veo publicaciones en el Food Quality o en el Journal of Sensory Studies que van, cada vez esto anterior ya no, ahora hay que agregarle esto, ¿no? Sí, Es increíble cómo cambia la investigación, caray. sí, y yo creo que en el mundo quali también, yo creo que antes se desarrollaba mucho o sea, como muchas cosas para estadística y muchos softwares para sensorial, Ujú. y para cosas cualitativas comienza a haber mucho desarrollo de startups que, por ejemplo, tú puedes hacer etnografías móviles. Entonces tienes a los consumidores, bajan una aplicación, el video lo suben a una plataforma, el video se traduce, y se me hizo muy chistoso porque una empresa que se dedica a hacer, bueno, es una herramienta para campo cualitativo y análisis, te cobran por traducción automática o por traducción humana. Entonces, ellos tienen una plataforma como profesional que lo traduce en Google, pero no es Google Traductor que nosotros buscamos, es una plataforma más como de business, que lo traduce muy bien. Entonces, teníamos un video de una persona en Francia, por ejemplo, un video de 2 minutos, lo subes y a los 15 minutos tienes el video con subtítulos, Wow. eh, y después tienes todo el texto. Entonces, por ejemplo, tú buscas diálogos sensoriales. ¿Quiénes dijeron diálogos sensoriales? Y entonces te aparecen los pedacitos de video donde las personas dijeron diálogos sensoriales en
en los diferentes estudios que hiciste o en los diferentes países. Entonces, el análisis cualitativo también ya está como muy, pues hay mucha tecnología, entonces ya no imprimes así que tus verbatims y los Sí, post-its, claro. ya no, pero eso comienza a ver mucho y creo que está más en el mundo de las empresas y en el mundo académico a veces es difícil acceder Ujú. a esas como metodologías o más bien herramientas. Sí, porque pues, estamos muy caro, ¿no? También, digo, entiendo estos avances tecnológicos, pero sí, el procesador o el software que puedan usar a veces no es tan accesible, Sí, ¿no? hay algunos que son muy buenos, por ejemplo, todo lo que se va hacia Big Data, que también en consumidor siento que desde del enfoque sensorial no hemos aprovechado toda la parte como de Big Data. Hay un software muy caro que se llama Tableau y Tableau es libre para académicos. Ok. Entonces, la industria paga un montón, pero ese es un software libre. No sé si podría decir marcas Sí, en no, no, aquí no hay censura, no tenemos censura aquí. Sí, bueno, es bueno, sí, sí, ha tomado mucho auge esa parte de los académicos, ¿no? Por lo mismo, y qué padre, ¿no? Eso es sí, necesario para también hay nosotros. más softwares libres, entonces em, tanto de estadística como otro tipo de softwares, hay más desarrollo de software libres, entonces eso también permite que puedas hacer más cosas. Sí, y que todos crecemos, en realidad, eso es lo mejor. Súper. Mm, Y Carlos, otra cuestión en ese sentido. Vaya, nos has contado bastante y el futuro de lo que tú ves en tu perspectiva sensorial, pero en este camino, ¿qué fue para ti tener un panel sensorial? O sea, ¿qué fue difícil, fácil? Cuéntanos si se puede un poquito del panel que sí, estuviste sí se manejando. puede porque también mucha de la información que tenemos en Freemanage ha sido publicada y está en línea, entonces puedo hablar al respecto. Tenemos un panel, bueno, muchos paneles, y en México comenzamos con la idea de tener un panel con responsabilidad social, de Ujú. responsabilidad social, que es un panel que pensábamos personas que tuvieran algún tipo de discapacidad. Nosotros inicialmente habíamos pensado, yo creo que estábamos un poco cerrados y dijimos, ay, bueno, discapacidad motriz debe ser lo más fácil. Ajá. Em, pero bueno, yo me puse a buscar en un listado del gobierno cuáles eran las ONGs y escribí a todas. Las que pude, estuve como una semana escribiendo ONG por ONG. Entonces, dedicadas hacia discapacidad motriz, discapacidad auditiva, a todo. Ujú. La única que me respondió, la única que me respondió, porque fue la única asociación que me respondió, fue una asociación para ciegos adultos y entonces a través de ellos comenzamos bueno, primero les mandé un mail y me respondieron, no entiendo qué me dices de Mm. que quieres pagarle a gente para que huela y que pruebe. Entonces me dijo, no entiendo mucho tu idea, pero ¿por qué no vienes? ¿Suena bien? Ajá. Ent- ¿Por qué no vienes? Ellos estaban en Santa María la Ribera. ¿Por qué no vienes? Y platicamos. Entonces fui solo porque nadie quiso ir conmigo. Entonces, no la persona que estaba conmigo en el laboratorio. Me acuerdo que platicamos, bueno, y podría ser, y era como de, no, se les van a caer las muestras, va a ser un tiradero en la mesa. Ujú. em, y después fue como, ¿por qué ciegos y mejor no otra cosa? Entonces fui solo. Entonces, hasta tal punto dije, bueno, tal vez es una mala idea, pero ya había hecho la cita, entonces, pues nada, agarré mi Uber, me fui. Y cuando llegué a la fundación, pues fue algo como completamente diferente. Me dijo, bueno, hacemos un tour por las instalaciones. Y entonces estaban personas en clases de cocina, había unos partiendo algo, otros haciendo una pizza, otros haciendo pan, tenían clases de computación, clases de todo. Entonces ahí empezamos a ver que pues eran completamente independientes y ahí fue como nació de tener eh, personas, panelistas con discapacidad visual. Y ya, entonces para no hacer el cuento muy largo, eso fue hace más de 5 años. Comenzamos con ese panel que todavía está. Ujú. Hace poco salió una publicación de Freemanage en el LinkedIn en el Día Mundial de la Discapacidad sobre el panel.
Y ahora es un panel que, bueno, lleva 5 años y medio, y la compañía empezó a tomar ese mismo enfoque y ahora hay paneles con discapacidad visual en otros países. Entonces, yo creo que algo que le hace falta a Sensorial y Consumidor es a lo mejor juntar esas ideas de un panel que pues no tiene nada de malo tener el panel de estudiantes o el panel de amas de casa, pero creo que hay que empezar a ponernos metas diferentes. Y fue justo lo que en ese entonces mi jefa y yo pensamos, podríamos tener un panel de responsabilidad social por varias cosas. Tuvimos un panel con discapacidad visual, pero bueno, podría ser un panel diferente, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una oportunidad de seguir haciendo cosas en el día a día de nuestras pruebas, etcétera, pero tener algo como con discapacidad. Creo que eso es algo importante y que no es muy común en sensorial. No, no, casi no. De hecho, bueno, es el segundo panel de discapacitados que conocí, en realidad. Y es fantástico esa idea, ¿no? Porque te das cuenta que el inútil es uno, porque pues ellos están en todo, son capaces de hacer actuación, de estar pues, en canto, trabajar en sensorial, manejar aviones, etcétera. O Sí, sea, sí, y sí. está muy cañón, pero pues, qué padre. Entonces, esa conciencia la transmitiste hacia otros países, ¿no? Que eso es lo Sí, más padre, ¿no? y lo mismo se podría hacer con consumidor, ¿no? Entonces se podría trabajar con poblaciones vulnerables, se podría trabajar con personas con bajos recursos, este, se podrían hacer muchas cosas, ¿no? Pero bueno, Presupuesto. son ideas que se pueden hacer. Sí, sí, muy bien, muy bueno. Antes de llegar a la parte de descripción de producto, que ya ahorita nos vas a decir cuál es, quisiera preguntarte una serie de opciones, bueno, más bien hacerte unas dos AFC o preferencia donde no se vayan empates. Ujú. Eh, ¿qué prefieres, salsa verde o salsa roja? Roja, pero en México decir salsa verde o salsa roja es como muy generalista, porque hay 100 millones de chiles rojos, entonces Sí, vaya, puedo eh, decirte chile pasilla o chile cascabel. sí, No, no, claro, prefiero claro. chile pasilla, Ok, ok, pero verde o roja, roja. ok. ¿Torta o baguette? Me da igual. Baguette, ayer comí una baguette. ¿Tacos al pastor o enchiladas? Ay, no, tacos al pastor. ¿Prueba triangular o tétrada? Triangular, ¿Investigación analítica o afectiva? analítica. No, afectiva. Afectiva. Sí. ¿Crepas o tartatán? Ta. ¿Análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? Mm, yo diría que tradicional, porque después puedes hacer más cosas con estadística, ay, bueno, con los dos podrías, me van a decir, pero bueno, de preferir tradicional. Ok. ¿Y cerveza o mate? Am, cerveza. Ok, muy bien. Gracias. Fue difícil, tomo mate todos los días, Ya pero, sé, por eso te pregunté eso. pero hoy no he tomado mate, pero y acá es carísimo. Me imagino. Sí, pero Muy hay bien. opciones. Oye, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Regresando, pues Carlos nos va a platicar un poquito de una bebida de los dioses, ¿no? Entonces ya regresamos. Ya estamos de regreso, ya estamos preparados con el material para evaluación. Y cuéntanos, Carlos, ¿qué vamos a degustar? Pues pensé en una cerveza porque hice mi doctorado en cerveza. Entonces el doctorado fue comparar cerveza artesanal con cerveza industrial y ahora todos los artículos que me mandan para reviews de cerveza, yo creo que debería de regresar a publicar artículos de cerveza, pero bueno, es una Duvel. Ok. Duvel no es francesa, es de Bélgica. En Francia se toma mucha cerveza de Bélgica. Se toman vinos de Francia, pero cerveza de Bélgica. Entonces, bueno, pensé que eso podríamos conseguir tanto en México como en, en Francia. Exacto, sí, de hecho tengo aquí también la propia para Duvel. poder hacer un Bien, seguimiento. muy bien, sí. Pues no sé, em,
¿Con espuma o sin espuma? A ver, de entrada, yo Yo sé creo de gente que que, no le gusta la espuma. yo creo que con espuma, en México es muy sin espuma y se hace un esfuerzo enorme por servir sin espuma, Ujú. pero, pero bueno, eh, pues sí, en el resto de los países un poco más de tradición cervecera es con espuma. Tal vez hay algunas cervezas como esta hacen mucha, entonces, A ver pues si bueno, le sirvo así, esta hizo un bastante. montón. Ahora, esta hizo más, mira, o sea, la serví así sin el menor cuidado y mira, Sí, un montón, sí, bien, ¿eh? O sea, sí está, la burbuja es, grandota. sí, es una deliciosa Duvel. ¿Y qué encontramos aquí? Este, no sé por qué ahora post-COVID, entonces no estoy al 100 todavía. ¿Tuviste COVID también? Ujú. Wow. Sí, en un viaje en diciembre de regreso a México, Ajá, fui a traer a mi perrito porque se quedó. ok. Entonces, era un viaje práctico y rápido, entonces solo ir por el perro y regresar, pero fui y me dio COVID y fui por el perro y ya regresé. Pero bueno, está regresando ya casi al 100% el olfato. En- El gusto está bien? el gusto nunca lo perdí, Ok. entonces gusto nunca se perdió. Sentía todo metálico, pero fuera de lo metálico, o sea, como dulce, salado, o sea, bien. Pero yo creo que la gente con COVID come saladísimo para llegar a sentir como un poquito. Sabes que a mí cuando me dio, todo fue como contrario, se me potencializó la percepción, olía, hasta decían, pues, que estás embarazado o qué, aromas, gustos, era de volada, o sea, está cañón. Y sigues como con mayor No, sensibilidad. ya está a su nivel normal. Sí, sí te puedo decir que es increíble es percibir eso, o sea, es a Mm, ese nivel. sí, Y vaya, ¿no? O sea, aquí seguimos, ¿no? Eso es lo bueno, eso es lo bueno. sí, interesante. Pues bueno, con nuestro post-COVID, entonces, pues nada, es una Belgian Ale, entonces es una cerveza muy alcohólica, entonces muy Sí, lupulosa. bastante. Son turbias, entonces son cervezas Sí, sí, que sí. se ven mucho más turbias, no son filtradas, entonces es un lúpulo un poco más floral. Es un sabor que no es muy común en México, estos lúpulos más fuertes, pero bueno, creo que eso lo hace muy característico de esta cerveza. Sí, es totalmente diferente a lo que se acostumbra aquí. Acostumbramos también la cerveza que no sea tan amarga. Ujú. Y es interesante esa parte frutal. Está muy buena, ¿eh? Es como cítrico, ¿no? No sé. Sí, Mira. y bueno, sí tengan cuidado porque Duvel tiene 8.5 grados de alcohol, Wow. entonces O sea, unas tres ya nos pone sí, contentos. digo, tampoco es tanto. Hubiera sido interesante tener una cerveza súper alcohólica. Hay algunas como de 30 grados, pero son difíciles de conseguir. Ahora bueno, si coincidimos en algún evento después del COVID, hacemos otra sesión en vivo, porque debo aclarar que esta sesión la íbamos a tener en persona. Ya habíamos tenido una cita antes de tu mudanza y bueno, antes del COVID, por supuesto, y Sí, pues, se pospuso, ¿no? Pero con gusto lo hacemos en persona en otro restaurante. bien, bien. Hacemos una degustación de cervezas locales Uf. en Mérida. Ay, estaría fantástico. Ya está para el siguiente, la segunda vuelta. Hay varias marcas buenas de cerveza artesanal en Mérida. Súper, bien, bien. Sí. Oye, ¿y con qué maridamos la cerveza? Y con todo, no sé, Duvel, pues es muy amarga, es muy floral, entonces yo creo que iría bien, o sea, pues con tacos al pastor. Es lo que te iba a decir, porque el maridaje ideal es tacos y chela, ¿no? Ese es como el Sí, eslogan mundial, tacos y sí, chela. porque no iba a decir como, el queso, no. No. Yo creo que iría bien con tacos al pastor, Ujú. iría bien con eh, pozole verde, Ah, ok. iría bien eh, con ceviche iría muy bien, como ceviche de atún.
Ok. iría excelente. Mira, ese lo puedo probar al ratito. Ya te diré Sí, también. sí, ese es un buen maridaje para una Duvel. Este, y no sé, sí, yo creo que con eso, Súper. No, pues una recomendación de maridaje. bien, así ya les queda tarea conseguirse una Notubel, que en realidad no es tan complicado conseguirla aquí en la Ciudad de México. Mm, Si se les complica, también está en Amazon. Ya que estamos haciendo algunos comerciales, bueno, ahí lo pueden conseguir. No es barata, o sea, no esperen una cerveza, al menos aquí en la Ciudad de México, no mm. esperen conseguir tres en menos de 100 pesos, no, no hay, Aquí, pero es aquí buena. aquí en el súper cuesta 1,20 €. Ah, mira, uff, no, 5 veces más barato. 1,20 € porque iba a comprar otra, que es mi cerveza favorita que se llama Triple Carmelit, que es similar, pero esa en México solo se vende, yo creo que en una tienda en la Roma, es donde casi siempre tienen, pero, y esa costaba 1,80 €. Wow, no, aquí debe estar como en 80 pesos, por lo menos. Yo Ya, creo, sí. Pero bueno, hay muy buenas cervezas artesanales mexicanas claro. y bueno, México es el exportador número uno de cerveza en el mundo. No es el consumidor número uno, entonces por número de litros no, pero productor sí. Y el movimiento de cerveza artesanal es muy grande en México también. Es Sí, interesante. eso es muy, muy bueno, ¿cierto? Y de hecho, aprovechando, tenemos el capítulo con Héctor Escalona, donde hablamos un poquito de De cervezas cerveza, sí. artesanal. Mm. Pues bien, muchas gracias, Carlos. Pues sí, vamos a continuar degustando esto mientras platicamos. Eh, ¿Qué le dirías a Carlos del pasado? Imagínate que te encuentras con él cuando está buscando y se da cuenta y le dice el profesor, oye, hay una universidad en Francia pues, que hace sensorial. ¿Qué le dirías a Carlos del pasado? Yo le diría que tome clases de francés en la prepa eh, y después clases de alemán, clases de alguna otra cosa que estudie más idiomas. Em, Le diría que no tome una especialidad en estadística que estudió en una facultad de economía en México, que no me sirvió de nada, absolutamente nada. Em, ¿Qué más le diría? Pues nada, la verdad es que yo estoy como, o sea, muy contento de haber tenido la decisión de renunciar. Ujú, Ahora, eh, CONACYT no beca este tipo de maestrías, entonces no es prioridad de CONACYT y ahora con la reducción de becas menos. ujú. em, entonces lo que yo hice, yo ahorré, o sea, yo ahorré durante 3 años este, para pagarme la maestría, entonces pues no tendría a mayor problema en volverlo a hacer. Tal vez hubiera viajado más por Europa, pero bueno, yo no estaba becado, entonces con el dinero que tenía me tuve que quedar en mi pueblito en Dijon, Claro. estudiando, pero nada, creo que tal vez lo volvería a hacer igual, hubiera sido bueno estudiar idiomas antes Ok. ¿Sabes y qué no nos esperarme faltó? 3 años. Sí, totalmente, y eso no lo ves cuando estás estudiando, caray, porque quieres hacer otras cosas y por eso preguntaba, ¿no? Es como un tip para aquellas personas que están en sus años mozos, de, ok, o te estudia otro idioma, ¿no? Idiomas, Al y menos. yo creo que es muy importante que la gente Godín, entonces todos los que trabajan en la industria y que tengan contacto con Latinoamérica, estudien portugués. Los brasileños, la mayoría que Sí. trabajan en la industria hablan muy bien español y los mexicanos no. Entonces, otro consejo es estudien portugués, es muy bonito, lo van a aprender muy rápido. Sí, 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 totalmente. Nos faltó decir salud, porque si no decimos salud, nos Salud, cae salud. mal la cerveza. Salud. Salud. Mm. Sí, y creo que esa es parte de lo que nos falta bueno, puedo hablar de México, ¿no? Que nos inculquen esa parte de aprende otras cosas, ¿no? No nada más lo básico. O sea, ya el inglés ya es por default, pero idiomas como portugués, como francés, inclusive alemán, son Sí, necesarios, ¿no? sí. Yo voy a empezar ahora, cuando acabe italiano, empiezo mis clases de maya yucateco, Ay, para que cuando llegue el Sens Latam dé la introducción en maya yucateco.
fantástico. ¡Wow! ¡Qué Sí, buena onda! ¡Qué padre! ¡Qué sí. padre! Pues entonces, wow, no, ya me explotó la cabeza con varias ideas para eso, pero bueno, no las voy a ventilar aquí. Bueno, después hablamos. Sí, cara, qué buena onda, qué padre. Eso habla mucho de este pensamiento incluyente que traes, que se me hace muy, muy bonito, muy padre, porque es como para todos, ¿no? No es nada más para mi persona o mi grupo, vamos a incluir a más Sí, personas. hace poco publicamos para un número especial de Current Opinion, algo más sobre, bueno, era era un artículo sobre responsabilidad social. Entonces ahí poníamos unas como, o sea, guías, recomendaciones, Ujú. porque yo creo que en México nos vamos como con la moda de hacer cosas en realidad virtual, todo en línea, social media, que está muy bueno, pero hay un montón de cosas que estamos dejando atrás en México que nosotros lo podríamos hacer. Sí. Para Eurocines teníamos un workshop que no se aceptó, que era para low income, con dos investigadoras bueno, una de África, de Sudáfrica. Ahí no lo aceptaron, pero bueno, lo que nosotros queríamos era poner como, bueno, todo el mundo se va hacia cosas en línea, pero ¿cómo vas a hacer un estudio en línea con una persona que no tiene internet? Exacto. Y luego con personas que no pueden leer, porque bueno, en países como México, donde la pobreza es altísima, entonces, pues bueno, no podemos aventar surveys en línea y esperar que todo el mundo los conteste. Claro. Entonces, yo creo que también a lo mejor las generaciones más jóvenes que están interesadas en estudiar doctorados o maestrías en consumidor pueden tener temas que son un poco más, que tocan más la realidad de México o de Latinoamérica. Em, Migración, hay cero cosas de migración y consumidor. Violencia, hay cero cosas de violencia y consumo. Y en un país como México, por ejemplo, podríamos estudiar mucho el efecto que tiene la violencia en la alimentación. Ujú. O sea, por ejemplo, si tú vas a un supermercado que está lleno de militares, el mexicano por este miedo que le tiene a la violencia, tú no vas a ir a ese supermercado, entonces te vas a ir caminando, no sé, kilómetros más para ir, ¿no? Entonces, eso nosotros queremos llamarle más como seguridad alimentaria, que tiene una variable social que es violencia, que no Ujú. se mide en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, esos son como ideas de cosas que podemos hacer, que son interesantes y muy útiles para un país como México, y otros en Latinoamérica que tienen situaciones similares. Claro. Wow, mucho que hacer. Me quedo con esta idea de trabajar más, de hacer fortalecer el vínculo entre academia, entre industria, entre buscar recursos para apoyar estas ONGs, etcétera, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy padre y que se puede hacer. Vaya, ahora sí que depende de cada quien, ¿no? Tener Ujú. ese pequeño cambio. Creo que está muy interesante. Eh, y qué tan, ahorita decías algo de la comida y esto es, ¿qué tanto para ti que estás acostumbrado en un sentido a la comida mexicana? Porque puedo entender que eres especial en el sentido de te gusta comer, ¿no? O sea, disfrutar la comida. Sé que en Francia también hay cosas muy buenas, pero esta parte de ahora que estás allá y buscas comida mexicana. No he buscado comida mexicana. A unas 4 cuadras hay un restaurante que solo le tomé una foto, pero por morbo, porque Ok. decía los mejores tacos, los mejores tacos de Francia, pero tenían, los podías pedir con queso raclette, con queso no sé qué, y salsa barbecue o salsa de Argelia. No voy a ir nunca. Yo cocino como la abuela, entonces yo cuando estaba en México yo me preparaba mis chiles en vinagre, yo hacía mi mole desde cero, tostaba mis chiles, etcétera. Entonces acabo de encontrar una tienda que se llama Mi Tiendita Ok. a las afueras de París, entonces venden todo, venden lo que me hacía falta que en la vida, que era hoja santa, chiles guajillos, Mm. chiles, o sea, todo lo que se te pueda ocurrir, hojas para tamales, maíz pozolero,
¿En serio, maíz Cosas, pozolero? sí, ¡Wow! sí, 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 sí. ¡Wow! No. Venden chilmole, que es esta salsa para hacer recaudo como el de Campeche. Sí, sí. Venden polvo para hacer pibil, entonces chile habanero. Entonces, bueno, yo voy con mi folclore, entonces yo salgo a comer con botellitas de salsa, me llevo chiles secos me los como a mordidas. Sí. Eso no sé si suena como albur, pero bueno. No. No. Pero bueno, yo por ejemplo como especiado y como picante, entonces voy con mi folclore a todos lados y Ujú. cuando yo viajo, cuando estaba en México, yo viajaba con salsas de chiles y viajaba con mate también. em, y bueno, la comida acá es muy buena, pero a mí lo que me pasa es que, por ejemplo, no sé, hay raclette, ¿no? Que es como queso que le pones que se calienta como si fuera como un fondue, pero se calienta como una resistencia y cae Sí. en tu plato. Entonces siempre pienso, wow, esto sabría tan bien con una salsa de chile pasilla. O hay, no sé, por ejemplo, sopas o cosas y digo, wow, esto le hace falta como un chile de árbol. Yo lo hago más en mi casa porque aquí no les gusta tanto que modifiques su comida y Sí, se enojan. lo Ajá. entiendo, entonces, y ya me ha pasado que me han dicho, no puedes pedir chile. En Italia me pasó una vez que pedí en un restaurante nice de- en el norte de Italia, en Parma, y me dieron un plato como de prosciutto de Parma y pedí peperoncino y salió el chef y me dijo, tú no puedes comer peperoncino con esto. Y me dijo, no te lo voy a traer. Y yo, está bien, no Sí, pasa sí. nada. Gracias, qué bueno que Y se lo estoy pagando, ¿no? y le dije, pero es que yo no soy de aquí, soy mexicano. Y me dijo, no me importa. Qué Entonces, bárbaro. y todavía cuando trajo la cuenta me dijo, una disculpa, pero es que usted no puede comer eso con picante. Le dije, no te preocupes, yo te entiendo, porque si llega alguien y yo preparo mole y le pone mayonesa, entonces es como de, no te lo puedes comer. O sea, no te puedes comer el mole con mayonesa y punto. ¿Sabes que conozco a una persona que come tamal de mole con catsup? Wow. Siempre lo pongo como ejemplo cuando me dicen, es que cualquier producto sabe rico. No, espérame, esta no tanto. Pero sí, hay mucho recelo, ¿no? En la preparación. Y justo por eso era mi pregunta, de qué tan fácil o difícil es desprenderte de esta comida mexicana, que bueno, Sí. ya me queda claro que es... Yo creo que la comida mexicana es un poco más compleja digamos que otras comidas, entonces hay un arraigo más fuerte. Hay un libro muy bueno que se llama Migración Exilio, que es de una pareja de psicoanalistas, y ellos hablan cada capítulo es, por ejemplo, el que migra, el que se queda, etcétera, ¿no? Entonces está muy bueno. Y tienen una parte de la comida, y lo que el libro dice es que la comida es tan fuerte que incluso se queda por generaciones. Y los estudios como de varias generaciones de migrantes se han dado cuenta que la gente pierde primero el idioma que la comida. Y si nosotros lo vemos por ejemplo, en la Ciudad de México, que hubo una migración muy grande libanesa, Sí, pues ellos perdieron el idioma, perdieron muchas cosas, pero ellos siguen comiendo libanés. Y claro. entonces tú ves los restaurantes de comida libanesa y bueno, se ven libaneses, eh, son de familia libanesa, Ujú. pero perdieron prácticamente todo del vínculo de las primeras generaciones, pero no la comida. Y, y yo siento que eso pasa con México, con los mexicanos. Tal vez no todos, ¿no? Hay gente que deja de comer mexicano y punto. Sí, sí, sí. Sí, Pero es es difícil. interesante. Y como dices, también me llevo el chilito, porque pues es que, caray, yo creo que desde niño me daban mi biberón con chile, o no sé, caray, pero es muy Sí, bueno. y a mí me pasó una vez en Uruguay, en el Sensometrix, Ujú. fui y en el restaurante les dije, ¿tiene algo picante? Y me dice, sí, y me trajo chimichurri, Ay, chimichurri. wow. Y le dije, esto no sabe a nada picante. Me dice, es que tiene pimienta. Y le dije, está muy bueno tu chimichurri, pero Gracias. gracias. Entonces yo por eso viajo siempre con chiles. El chilito. Sí, Oye, me queda, bueno, híjole, el tiempo pasa, creo, digo, no sé si ya estás consciente de todo el tiempo que llevamos, pero hay muchas preguntas, pero voy a rescatar dos. Una de ellas es, ¿qué tan fácil fue para ti? Yo sé que ahorita, bueno, ya tienes trabajo de nuevo, pero renunciar a tu trabajo, porque hay mucha gente que tiene ese pensamiento de, ay, ¿cómo voy a renunciar y voy a estudiar o combinar, etcétera? ¿Qué tan fácil fue renunciar para ti?
Pues fue muy fácil. Entonces, yo renuncié en el 2008 y entonces cuando empezó la crisis inmobiliaria grande y como esta como mini crisis global, sí, y yo ya estaba en Francia, Ujú, y sí me puse a pensar si hice lo correcto, si no lo hice. Y yo dije, es que dejé todo, dejé al novio, dejé mi trabajo, eh, pues bueno, dejé, o sea, como, es como poner en pausa y dedicarte a lo que estaba haciendo. Y bueno, es mucho más fácil cuando eres un poco más joven, es mucho más fácil, pero bueno, si hay que tomar la decisión. La empresa en la que estamos trabajando, a veces pensamos como que no habría otra oportunidad si te mudas, pero bueno, yo creo que siempre hay oportunidades. ujú. Y si yo pudiera dar un consejo también a generaciones más jóvenes, yo creo que cuando hay estos periodos de crisis en el que tal vez hay poco trabajo o está limitado las nuevas oportunidades, es una excelente oportunidad para irse a hacer una maestría Ujú. o un doctorado, porque cuando la economía mejore, entonces esa persona que se toma el tiempo de ir a hacer la maestría va a regresar a incorporarse a una economía que va a tener más oportunidades. Entonces, en una economía en crisis no hay nada como irte a hacer una maestría y regresas. No siempre los plazos son así, ¿no? Como de, pues en 2 años ya está y todo se solucionó. Pero, bueno, si no puede ser en otro país. Y en países como México o Colombia, que el efecto de COVID ha sido muy grande, Ujú. yo creo que es una excelente oportunidad para renunciar y estudiar una maestría. Las personas que son más jóvenes y las personas que son más grandes, pues bueno, yo entiendo las complejidades que pueda haber por familia o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues sí, Bien, bien. Digo, pero que siempre renunciar es un paso muy difícil, pero bueno, tiene sus beneficios. ¿Y qué le recomendarías a alguien que pues, está entrando en el mundo sensorial o llevó su clase en cualquier universidad y por ahí dijo, sensorial, pero no fue suficiente como un artículo, un libro? ¿Qué le recomendarías como primeras lecturas? como primeras lecturas, y justo yo, en Brasil tenemos una persona que lee muchísimo y cuando nosotros lo entrevistamos, yo quedé sorprendido él lleva pocos años en la industria, pero el nivel de conocimiento que tiene es sorprendente, porque yo creo que él lee mucho. Ujú, Entonces, yo creo que para las personas que leen, van a encontrar ahí como muchas respuestas. Es una limitante que hay muchos libros muy buenos en inglés y muy caros, ujú. de editoriales muy buenas, pero bueno, son libros carísimos. Les recomendaría mi libro. Eh, ¿Cuál es? Ponlo de una vez, digo. el libro está, bueno, hicimos una mini editorial solamente para este libro que se llama Shock Editorial. Entonces hicimos un libro con 22 personas. Entonces el libro se llama Introducción al Análisis Sensorial y Estudios con Consumidores, algo muy clásico para alguien de licenciatura o maestría. Está en Amazon o en shockstudio.com. Cuesta $21 y estamos pensando en bajarlo de precio. Y vamos a sacar una segunda edición. eh, con un capítulo de Preference Mapping Case o TSRI y un otro capítulo de estadística que es como las bases de estadística para sensorial que estamos haciendo con Hervé y con Mod. Y bueno, tiene que estar listo pronto. Pero bueno, la primera edición ya está, Bien. cuesta $21, entonces bueno, eso es como algo mucho más accesible. Y artículos, o sea, yo creo que leer artículos y artículos y libros, cada vez hay más opciones para que no lean lo mismo que leen todos. O sea, hay ya como, no sé, Sí, está la parte cada año. tradicional, ¿no? O sea, lo básico de Herbert Stone and Seidel y de ahí pues ya lo más. Sí, hay un montón de libros nuevos. Hay libros nuevos de emociones. Hay un libro de emociones que está carísimo, pero es editado por Misselman. Es un libro nuevo de emociones. Hay otro libro que sacó sobre contexto, que también es muy caro para un estudiante.
Y yo creo que tal vez de base, si yo tuviera poco presupuesto, yo compraría los libros de Paula y Gastón, Ujú. Methods in Consumer Research, tal vez el uno para algo más básico y el de perfiles que hicieron con otra editorial, creo que se llama Sensory Profiling and Characterization. Bueno, sí. Los dos son de Paula y Gastón. Creo que esos dos son excelentes libros para alguien que necesita profundizar un poco más. Muy bien. Pues cuando baje el precio de tu libro nos avisas y lo ponemos aquí, capaz de que, ¿por qué no? Si vieron el Sí. capítulo, que tengan un descuentito, Ahora, ¿no? ese libro está en español. Nos Ok. negamos a publicar en inglés porque en inglés ya hay mucha información. Entonces, el libro está en español, está en francés, se tradujo a portugués. Todavía no está en la venta a portugués, se tradujo a rumano. Entonces, bueno, ya están esos 4 idiomas. Y sí, les mando el link cuando esté la Por nueva favor. edición. Pues nada, lo bajamos de precio en la nueva edición y listo. Bien, bien, súper. Pues ya les notificaremos también cuando esté eso. Igual lo ponemos aquí, lo compartimos, porque pues la idea es que todos crezcamos en sensorial. Claro. Carlos, muchas, muchas gracias. ¿Algo más que quisieras agregar? No, nada. No, ya hablé mucho. Es la idea. Muy bien, muy bien. Pues redes sociales que quieras compartir. Y pues a lo mejor te lo mando para que lo pongas cuando subas el video, Sí. pero en LinkedIn y Twitter pongo muchas cosas como de sensoriales, o sea, solo pongo cosas como sensorial y consumidor, Ujú. y lo que publico pues lo pongo en ResearchGate o en Academia, pero si quieres te lo paso Por y favor. pues tal vez algo para que vean como artículos nuevos y eso podría ser de Twitter y de LinkedIn que todos los días pongo algo. Perfecto, pues así lo colocaremos por acá. Ujú. De nuevo cuenta, muchas gracias, gracias por tu tiempo, finalmente se dio después de cuatro mudas de fecha, pero bueno, Sí, aquí está, ya tenemos una futura para Mérida y pues perfecto. hasta aquí nuestra plática. Muy bien. A ustedes muchas gracias por vernos. Si les gustó, compartan, denle clic en me gustó y si no, no digan nada, simplemente cierren la aplicación y listo. Y nos vemos en la siguiente emisión de Diálogos Sensoriales. Hasta luego. Chao. Chao.